Hola a todos, Luis por acá. En este video vamos a estar en este caso revisando cómo crear particiones con la utilidad o con la herramienta fdisk. Pero de hecho antes de poder realizar esto vamos a revisar un par de herramientas de particionado que en este momento existen. Y en este caso son tres las que tenemos, ¿ok? Fdisk, Gdisk y Parted. Ahora, si consideramos y hablamos únicamente de fdisk, lo que podemos indicar es que fdisk ha estado ya en versiones de Linux más anteriores a la que estamos utilizando actualmente. Otro de los puntos es que nos ofrece un acceso sencillo hacia características avanzadas. Bien, como FDIS es antiguo, ha tenido que ser modificado para que pueda soportar tanto MBR como particiones GPT. ¿Ok? Ahora, en discos nuevos, para crear básicamente una partición GPT, lo podemos hacer utilizando el comando o la tecla G. Ahora, nosotros también podemos crear estas tablas o estas particiones GTP utilizando el comando gdisk. ¿Ok? Es básicamente cuál de los dos nosotros vamos a querer usar eventualmente. Ahora, relacionado al gdisk o gdisk, normalmente, o de hecho, esta utilidad fue creada para, en este caso, soportar particionamientos con GPT. ¿Ok? Si nosotros utilizamos el GDIS por defecto, lo que nos va a crear son justamente particiones utilizando GPT. Bien. Ahora, también tenemos esta otra utilidad que se llama Parted. Parted fue creado para generar o para que el proceso de particionamiento fuera más sencillo. Uno de los puntos es que Parted puede ser fácilmente o puede llegar a utilizar en este caso scripts. ¿Ok? Para poder trabajar. Sin embargo, el uso, por ejemplo, de características avanzadas son un poco, entre comillas, escondidas. Bien, por lo cual hace que en este caso Parted no sea una de las mejores utilidades o una de las mejores herramientas que nosotros vayamos a poder utilizar para el tema del particionado, únicamente porque algunas características no están por completo publicadas o básicamente están escondidas. ¿Ok? Por esta razón en particular, lo que nosotros vamos a hacer más adelante es que vamos a estar utilizando fdisk para poder generar nuestras particiones. Ahora, cuando nosotros trabajamos con fdisk, nosotros también necesitamos saber sobre los tipos de particiones. Ahora, un tipo de partición o un partition type es básicamente un identificador de bajo nivel. ¿Ok? Y este identificador de bajo nivel contiene información sobre el sistema operativo, el sistema de archivos y también posee información sobre el boot manager. Ahora, los tipos de particiones antiguamente eran súper importantes, ¿ok? Y eran importantes porque si nosotros posicionábamos una partición con el tipo erróneo, simplemente el sistema dejaba de funcionar, ¿ok? Hoy en día, si nosotros posicionamos el tipo incorrecto, básicamente las particiones de igual forma van a seguir funcionando. ¿Ok? Ahora, en FDIS nosotros tenemos la opción T, que es básicamente para cambiar el tipo de partición. Y de hecho, nosotros cuando vayamos a cambiar el tipo de particiones, vamos a ver que de hecho cada uno de los tipos de particiones va a estar asociado a un número hexadecimal. ¿Ok? Como por ejemplo el 82, que es para el estándar Linux.
Ahora, si no queremos llegar a utilizar estos códigos hexadecimales, también lo podemos hacer por alias, para nosotros eventualmente poder utilizar el tipo de partición que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, Linux, básicamente va a hacer referencia al estándar Linux. Si nosotros ponemos swap, va a hacer referencia al, al Linux swap. ¿Ok? Si ponemos UEFI, lo que nos va a indicar es que este tipo va a ser referenciado para el boot. Si posicionamos el LVM, es lo que vamos a estar utilizando para nuestro Logical Volume Manager. Y también hay otros tipos de particiones que después los vamos a poder checar. ¿Ok? Sin embargo, todo este listado de particiones lo podemos listar con la letra L, ¿ok? Que es básicamente para un list. Ok, entonces ya con esto en mente, vamos a ir a nuestro sistema operativo que tenemos por acá. Vamos a borrar todo lo que aparece. Y lo primero que queremos hacer es siempre utilizar el lsblk, que es el comando que nos indica el list block devices. ¿Ok? Siempre hay que considerar utilizar el lsblk solamente para tener un overview inicial antes de generar algún tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver acá es que para el disco SDA que tiene 40 GB existen dos particiones, una de 1 GB y otra en este caso de 19 GB, por lo cual podemos indicar que tenemos 20 GB adicionales. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder generar algún tipo de operación con fdisk, simplemente posicionamos el comando fdisk asociado al def sda. Ok, si se fijan acá, lo que nos indica es, nos dan una bienvenida justamente al utilizar esta herramienta. Ok, y acá nos indica que este disco actualmente está en uso y el reparticionamiento lo más probable es que sea una mala idea. Ahora, la primera opción que nosotros vamos a estar utilizando es la letra P. Este P es básicamente un print. ¿Ok? Entonces lo que nos va a mostrar acá es el particionado que este disco en particular tiene. Lo que nos dice es que el disco SDA tiene un total de 40 GB y tiene dos particiones, el SDA1 y el SDA2. Nos indica en este caso dónde inicializa el bloque o dónde inicializa el bloque y dónde termina. De igual forma nos está indicando cuánto es el tamaño y cuál es el partition type que está utilizando. ¿Ok? ¿Qué otras cosas nosotros podemos hacer dentro del fdisk? Podemos ver las diferentes o listar las diferentes tipos de opciones utilizando el key M. ¿Ok? Si se fijan acá, utiliza M para help. No tiene mucho sentido. De hecho, el M debería ser para un menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos las diferentes opciones que nosotros vamos a poder utilizar con el comando fdisk o básicamente con la utilidad fdisk. Ahora, dentro de estas opciones, de hecho, las que normalmente vamos a estar utilizando, o las más entretenidas, son referenciadas a las opciones generic. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la letra N, que es para justamente agregar una nueva partición. Esto lo vamos a utilizar ahora. Entonces, acá nos muestra dos opciones de particiones, ¿ok? Nos muestra un primary partition y un extended partition. Nos indica, de hecho, que actualmente tenemos dos primary partition y tenemos un total disponibles de dos primary partition también. Entonces, con esto podemos indicar de que lo que estamos utilizando o el esquema que estamos utilizando de particionamiento es un MBR, porque tenemos en este caso un máximo de 4. Cuando tenemos este tipo de opción entre ir por un primary partition versus un extended partition, lo recomendable siempre es ir por el primary partition hasta que nos quede solamente una partición adicional, la cual ahí sí podríamos estar utilizando nuestro extended partition. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente ir por el default, posicionamos la P o simplemente un enter.
Seguido de eso nos va a indicar cuál es el número que le queremos asignar a la partición. El default en este caso es de 3, entonces simplemente le vamos a dar un Enter. ¿Ok? Entonces, acá lo que nos está indicando es cuál va a ser el primer sector. No le vamos a indicar cuál queremos que sea el primer sector, solamente vamos a tomar el por defecto. Y acá lo que nos indica es cuál queremos nosotros que sea el último sector. ¿Ok? Normalmente cuando generamos el último punto o seleccionamos el último sector, hacemos referencia en este caso a cuán grande queremos que sea esta partición. Nosotros le vamos a decir que sea, por ejemplo, de 1 giga. Por ende, vamos a poner la letra más para agregar el 1, indicando de que es 1 giga, y la letra G. Ok, si se fijan ahí tenemos kilos, megas, gigas, teras y petas. Bien, simplemente le damos el Enter y ya en este caso se fijan acá que se ha generado una nueva partición del tamaño de 1 giga. Si queremos ver esa información podemos posicionar o podemos apretar la letra P y acá se va a mostrar en este caso esta nueva partición que ha sido generada. Ahora, una vez que este cambio se ha realizado, lo que nosotros debemos de hacer es apretar el W para poder guardar estos cambios. ¿Ok? Entonces, de momento, lo único que hemos realizado es generar una partición adicional para el disco SDA. Bien, esa partición adicional fue de 1 giga y hemos guardado los cambios. Eso es lo único que hemos realizado hasta el momento. Ahora, podemos revisar también esta partición con el list block device, con el lsblk, y si se fijan acá, lo que nos indica ahora es que tenemos una nueva partición que se llama SDA3, y en este caso es una partición de 1 giga. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es generar una nueva partición, pero en este caso vamos a generar una partición extendida. Ahora, si tuviéramos o si estuviéramos utilizando GPT, no tendríamos ningún problema en seguir agregando más y más particiones. Sin embargo, como estamos trabajando con MBR, entonces la única forma de poder seguir creciendo es, en este caso, agregando una partición extendida. Entonces vamos a volver a entrar a la utilidad fdisk del def sda. Ok, ingresamos y acá vamos a posicionar el comando P para imprimir qué es lo que existe. Y ya sabemos en este caso que necesitamos utilizar la letra N para poder generar una partición adicional. Entonces ponemos la letra N. ¿Ok? En este caso nos va a indicar que solamente tenemos espacio para una partición adicional, por lo cual nosotros vamos a seleccionar, y de hecho por defecto me indica que nosotros deberíamos de estar seleccionando la opción E de extendido. Entonces, le damos con el default, nos indica en este caso cuál es el primer sector, no nos interesa, simplemente le damos Enter y lo que vamos a estar indicando es que vamos a utilizar para la partición extendida todo lo que queda del disco. Por ende, simplemente le vamos a dar un Enter. Lo que nos indica acá es que esa nueva partición ya ha sido en este caso creada. Si le damos con la letra P, lo que vamos a ver por acá es que tenemos esta partición que es el SDA4 y que tiene en este caso un total de 19 gigas. Ahora, lo que tenemos que considerar es que esta partición extendida es básicamente no tiene ningún sentido, a no ser que nosotros generemos particiones lógicas sobre esa partición extendida. ¿Ok? Por lo cual nosotros vamos a generar una nueva partición que va a ser en este caso la partición número 5. Le vamos a dar simplemente un Enter para el primer sector y le vamos a dar tal vez un total de 2 gigas. Por ejemplo, más 2 G. ¿Ok? Vamos a utilizar también vamos a agregar una nueva partición para que la podamos utilizar en un futuro. ¿Ok? Entonces para eso le damos simplemente la letra N para generar disculpen, una nueva partición. Y vamos a indicar que vamos a partir en este sector, no nos interesa, y le vamos a decir que para esta logical partition vamos a utilizar 1 giga, una partición de 1 giga. ¿Ok? Entonces, si le damos en este caso un print, lo que nos va a indicar por acá es que ya tenemos dos
Logical Partitions, una de 2 GB y otra de 1 GB. Ahora, cuando nosotros ponemos o imprimimos, vamos a estar revisando, por ejemplo, que para esta partición, que es la partición extendida, partimos en el sector 44 y termina en el sector 83. ¿Ok? Todas las particiones lógicas que están dentro de esta partición extendida, de hecho sus sectores van a estar dentro del rango de la extendida principal. ¿Ok? Entonces vamos a guardar estos cambios y después vamos a revisar con el List Block Devices, que es el LSBLK. Que tenemos por acá, lo que tenemos justamente es esta partición que es la extendida, y si se fijan el peso de esta partición es únicamente de 1 kilo. ¿Ok? Sí, 1 kilo. Lo que nos indica es que esta partición no es útil, solamente nos sirve para que eventualmente nosotros podamos tener nuestras particiones lógicas. Bien. Ahora, el siguiente paso, una vez que tenemos las particiones, es que nosotros podamos crear nuestros file systems, ¿ok? Y esos file systems los vamos a ver en el próximo video. Eso es todo por este. Muchas gracias por su tiempo.